El misterio de la piedad. Las personas creen que cuando la Biblia utiliza el término misterio, significa algo que se debe creer aunque no se entienda y que no se debe preguntar nada, ya que cualquier respuesta nunca será válida para su adecuada comprensión. Tal es el caso de la doctrina de la Trinidad, que muchos lo enseñan como un dogma incomprensible. Según las palabras de ellos mismos, ni siquiera aún los que lo creen lo pueden entender y mucho menos explicar. Cuando pensamos en un misterio, nos viene a la mente algo oculto, secreto e imposible de entender. En este sentido, para muchos la misma Biblia parece un misterio, ya que no pueden comprender las verdades allí contenidas. Cuando leemos la primera referencia a un misterio en la Biblia, aprendemos que hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Esto lo dice Daniel capítulo 2, versículo 28. En lugar de Dios guardarse los misterios, Él los revela para dar a conocer a los seres humanos escogidos la grandeza de su persona y de su plan. En el programa de hoy hablaremos del mayor de todos los misterios, el misterio de la piedad. Hebreos 9:10. Impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. La última reforma en Cristo, con su gracia y su mente. Les habla Alfonso Ortiz, colaborador de Jesucristo. Les doy la bienvenida a todos aquellos que están sintonizando el programa por primera vez a través de todas las redes sociales donde estamos compartiendo la gracia y la verdad de Jesucristo. Les ruego que nos des un like a este video si te interesan estos temas como muestra de apoyo y se puedan suscribir a nuestro canal para que apoye este ministerio y así podamos seguir haciendo correr la palabra por todos los medios. Declaramos que los ojos del entendimiento son alumbrados por el Espíritu de Cristo a través de su palabra. El tema de hoy es el misterio de la piedad. Al llegar al Nuevo Testamento encontramos que casi siempre la palabra misterio está asociada a conocer, revelar, saber, entender o decir. Y esto es porque Dios se agrada en mostrarnos cosas maravillosas, las cuales ha ocultado por siglos, pero revelado en su debido momento para la alabanza de su gloria. De manera que, en la Biblia, un misterio es una verdad que ha estado oculta en tiempos antiguos, pero que Dios ha dado a conocer en su momento apropiado. Esto es, para nosotros en el tiempo de la gracia. A la verdadera iglesia del Señor, Dios le ha revelado sus misterios y por tanto, todo creyente de su iglesia tiene la oportunidad de crecer en el conocimiento de ellos para compartirlos con sus hermanos en la fe, así como todos los que no han sido alumbrados en el conocimiento de Cristo. Todos los misterios del Señor han sido claramente revelados a su iglesia a través de su Santo Espíritu. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y Pablo vuelve a confirmar en Efesios capítulo 3, versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. También en Romanos capítulo 16, versículo 25 dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. La encarnación de Cristo es el misterio de todos los misterios. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pablo señala que toda doctrina bíblica que enseñe la iglesia debe estar sustentada en la palabra para que puedan convertirse en columna y baluarte de la verdad. Veamos en primera a Timoteo capítulo 3 versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Luego de señalar esto, Pablo desarrolla el tema del misterio de la piedad, con las siguientes afirmaciones que a continuación explicaré en forma breve,
cada una de las palabras de esta hermosa y poderosa revelación. Primero, indiscutiblemente, significa que es muy evidente, irrefutable, que no admite discusión alguna, sin controversia o contradicción. Segundo, grande, también sinónimo de megas. Si lo comparamos con el prefijo castellano e inglés, mega significa 1.000.000 y entra en la composición de algunas palabras como megáfono, megatón, megabyte. También esta palabra se utiliza en Tito capítulo 2, versículo 13, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En Hebreos 10, versículo 21, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Tercero, misterio. Pablo emplea esta palabra para hablar del evangelio que fue desconocido hasta que Dios lo revelara. Es decir, el hombre nunca lo hubiera sabido por medio de su propio razonamiento. Primera a los Corintios capítulo 1, versículos 18 al 21. Cristo sigue siendo un gran misterio para aquellos que no aceptan la revelación de Dios, sino que prefieren escuchar doctrina de demonios. Capítulo 4, versículo 1. Cuarto punto, piedad. Es el mayor acto de amor y compasión que Dios hizo por sus hijos que estaban sufriendo por su condición caída y perdida. En el versículo 16 es como un resumen del tema principal del Evangelio, que tiene que ver con la piedad. Es decir, el Evangelio es la fuente de la piedad verdadera. Es el poder que quebrantó el yugo del pecado y nos dio la vida nueva en Cristo. También es posible que en la mente de Pablo estuviera hacer una comparación y establecer un contraste entre el misterio de la piedad y el misterio de iniquidad que está operando en el mundo y que se opone a Cristo, a su reino y a su iglesia. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2 versículos de 5 al 8. Quinto, Dios fue manifestado en carne. El misterio de la encarnación es tan profundo e inmarcesible, es decir, que no perece, que llevaría todo otro estudio y nunca lo podríamos comprender en toda su profundidad y alcance. El mismo Jesús dijo en Juan capítulo 1 versículo 18, a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esta afirmación nos dice dos cosas. Primero, que este evento de la encarnación de Dios no había sucedido antes, porque entonces ya no sería un misterio. Y el mismo Jesús dice que nadie había visto a Dios con un cuerpo. Está claro que Jesús, al decir que él como hijo es el único que lo puede dar a conocer, o sea, que el Dios invisible e inaccesible es ahora visible y accesible en la persona de Cristo. Pero ¿por qué Jesús dice el unigénito del Padre? ¿No es acaso que la Biblia menciona que hay muchos hijos de Dios? Por ejemplo, en Job capítulo 1 versículo 6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. En Job capítulo 38 versículo 7 también habla de esto, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces, ¿por qué Jesús él mismo se llama el unigénito o el único Hijo de Dios? Porque Dios, al entrar al mundo de lo físico, solo una vez se iba a encarnar, o sea, participar de carne y sangre de pecado, y por eso se preparó un cuerpo dentro del vientre de María, y al nacer de ese vientre se le llamó el Hijo de Dios, como dice el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. También en Lucas capítulo 1, versículo 35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En este pasaje se ve muy claro que es hasta que el niño nace, es cuando se le llama el Hijo de Dios. Este plan de Dios de encarnarse para ser el Hijo de Dios estaba en su corazón, en su seno y en su mente. Ya los profetas hablaban de este gran acontecimiento. Veamos por ejemplo Isaías capítulo 9 versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado,
y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El profeta Isaías asegura que nacerá un niño, y ese niño será el Dios fuerte, será el Padre eterno manifestado en carne. Nuestro Dios y Padre se manifestaría en carne para salvar a la humanidad. Por eso el apóstol Juan escribe acerca de Jesús: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Juan capítulo 1, versículo 9 al 10. Solo Dios es aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Solo Dios es aquel que creó el mundo. Lástima que no todos le conocieron. Aquí se resume ese gran misterio de la piedad, donde Dios es hijo cuando nace, pero a la vez es el Padre eterno. Todo sale de él, por él y para él. Por eso Jesús muchas veces afirmaba que él y el Padre eran lo mismo. Esto lo corroboramos en Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Y en Juan capítulo 14, versículo 11 dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y fue por medio de ese cuerpo que Él nos reconcilió. Efesios capítulo 2, versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Punto 6. Justificado en el Espíritu. En este caso, el término justificar significa demostrar. Justificado en el Espíritu significa que el Espíritu Santo proporcionó todas las evidencias de que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías prometido en las Escrituras antiguas. Fue justificado en el Espíritu tanto en su vida como en su muerte y en su resurrección, al renunciar a su autoridad divina como Dios encarnado, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dios descendió en forma de hombre y siervo hasta la muerte, y fue crucificado como un delincuente. Mas el Espíritu Santo, que es lo mismo, el Espíritu de Dios, lo reivindicó como el auténtico Hijo de Dios y Señor de todo, restituyéndolo a su primera posición. Le justificó en su derecho de ser Dios. Punto 7. Fue visto por los ángeles. Retomando las palabras de Jesús que dijo: a Dios nadie lo ha visto jamás, ni los ángeles, porque él habitaba en una luz inaccesible. Cuando Dios se encarnó en Jesús, por primera vez los ángeles pudieron ver a Dios. Los ángeles tuvieron participación activa en la declaración del mensaje sobre la encarnación de Cristo y fueron testigos presenciales de los hechos relacionados con el Verbo de Dios, su vida, ministerio, muerte, resurrección y ascensión. Inclusive hicieron referencia a su segunda venida. El apóstol Pablo afirmó acertadamente: Jesucristo fue visto de los ángeles. Punto 8. Predicado a los gentiles. Cristo resucitado ha sido predicado entre las naciones. Las buenas nuevas de la salvación del hombre por la muerte expiatoria de Cristo alcanzó a judíos y a gentiles. A Pedro y los demás apóstoles se le encargó extender el mensaje entre los judíos y a Pablo entre los gentiles. Gálatas capítulo 2, versículos 7 al 9. El apóstol Pablo dijo que desde Jerusalén y por los alrededores hasta lo Ilírico, todo lo había llenado del evangelio de Cristo. Punto 9. Creído en el mundo. En la actualidad se sigue predicando el evangelio de Jesucristo resucitado en la mayoría de las naciones. La palabra de la gracia sigue corriendo por todo el mundo y muchos han creído en esta salvación tan grande. Punto 10. Recibido arriba en gloria. Jesucristo fue recibido arriba en gloria. Jesús profetizó su ascensión a los cielos. Esto lo leemos en Mateo capítulo 26, versículos 63 y 64, que el sumo sacerdote le dijo a Jesucristo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Una vez cumplidos todos los acontecimientos que estaban profetizados,
respecto al misterio de la piedad relacionado con Jesucristo, que incluyó su encarnación, nacimiento, muerte expiatoria y resurrección, ahora el Señor les da el mandamiento a sus discípulos, y así mientras hablaba con ellos, fue alzado al cielo en una nube que lo ocultó de sus ojos. En Hebreos dice que Jesucristo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Esto está en Hebreos capítulo 1, versículo 3 y capítulo 8, versículo 1 y capítulo 10, versículo 12. Conclusión. Al mencionar la manifestación de Dios en carne, debemos hablar obligatoriamente de Jesús, pues Él es Dios manifestado en carne. Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, 100% hombre, 100% Dios. No fue un hijo, o un ángel, o un profeta, o un buen hombre. Fue Dios mismo el que vino en carne para salvar a su pueblo, y así demostró cuán grande es su amor y también su salvación. No debemos subestimar su obra redentora, porque eso sería una afrenta al Espíritu de gracia. La responsabilidad y privilegio de dar a conocer las inescrutables riquezas de Cristo y el misterio de la piedad ha sido encomendado a su iglesia, y en esto debemos ser persistentes por amor a los escogidos. Que tengan un excelente día, y los declaro como dice el Evangelio de la Gracia: perdonados, reconciliados, prósperos, sanos, reinando en vida, parte de la amada de Cristo, que es su iglesia, y con el poder del Evangelio de Cristo en tu mente y en tu confesión, y con un gran Padre que se manifestó en carne por amor a nosotros. Y nos vemos en el próximo programa de la Última Reforma. Y por favor, comparten estos programas para que otros puedan disfrutar de las riquezas en Jesucristo. Abba Padre.